Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí, con toda la información para todos ustedes. El tema de yo apoyo a la carta del presidente López Obrador se volvió tendencia anoche, obviamente, en algunas redes sociales donde se manejan panistas y prianistas, la quitaron inmediatamente, pero es franco el apoyo del gobierno federal, al gobierno de la Cuarta Transformación. El asunto de los jueces tiene su colita, tiene sus asegúnes. Mire, un tema que nadie ha tocado y que no lo toca ni con el pétalo de una rosa es el costo del Poder Judicial. Sí, jueces y magistrados, Día del Estudiante, apoyo para adquisición de vehículos, gastos de gasolina, apoyo por riesgos tomados. Todo esto engloba un presupuesto que es 6 o 7 veces lo que gasta el INE y los partidos políticos. Sí, de ese vuelo está el billetote que se llevan jueces y magistrados. Digo, para que hagan estas chuladas de sentirse independientes del poder ejecutivo y del poder legislativo, lo son, pero no puede su independencia ir en contra de la legalidad. Y todo esto se veía venir porque las empresas privadas se van a defender. Por cierto, Mario Delgado sacó un spot muy tibio desde mi punto de vista. Usted tendrá la mejor opinión. Pero ¿cuánto nos cuesta el Poder Judicial? ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué tanto grito? En el fondo, siempre han querido más presupuesto. Ese ha sido un tema recurrente a niveles que no salen a la luz pública. Pero aquí traigo los datos, ¿eh? ¿Cuánto se gastaron en 2019? Ellos pretendían un presupuesto elevadísimo. Finalmente les dieron 63 mil millones de pesos, más de 63 mil millones de pesos. Ahora pretendían 117 mil millones de pesos, un poco más. Y les aprobaron 72 mil, casi 73 mil pesos, no, 73 mil millones de pesos. Pues por eso está o sea, si ganan bien, si ganan salarios faraónicos, ¿por qué ponerse a agarrar de donde venga? Porque a eso se acostumbraron. Son los pupilos de Diego Fernández de Ceballos. Esos hombres no odian al presidente. Esos personajes odian al pueblo de México. Vamos a hablar de los sueldos machuchones de estos hombres de toga y martillo. Vamos a quitarles la máscara de que son garantes de la ley. Qué faraónicos salarios, qué gastos tan onerosos, tan groseros al pueblo de México en plena crisis económica por COVID-19. Y conste que no hay deuda y que no han aumentado los costos como esperaban que sucediera. Vamos a la información. Le pido suscríbase a este canal, denle like al video y vámonos a esta información que es de vital importancia. Mire, pide Poder Judicial aumento del 7.6% en 2021, es el año actual. En el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación para el 2021, el Poder Judicial de la Federación solicitó a la Cámara de Diputados un aumento de 67.305 millones que tenían a 117.703 pesos que tiene de presupuesto a 72.429 millones 339.460 pesos en 2021. El problema es que el Poder Judicial de la Federación comprende, dice ellos que comprenden que ante la pandemia por el SARS-CoV-2 el país se enfrenta a graves retos económicos. Sin embargo, solicitó su aumento, 7.6% en su presupuesto para el 2021, para seguir adaptando los servicios en línea y mantener el funcionamiento del aparato de justicia federal. En el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 21, el Poder Judicial de la Federación solicitó a la Cámara de Diputados un aumento de 67.305 millones, que le di, a 72.429 millones 339 pesos, y eso es de fondo, lo que nadie ha dicho, lo que ellos quieren. Ante la emergencia sanitaria que les interesa un soberano comino, ellos no completan con 300, esto es lo que dicen, proponen una asignación de 369.9 millones de pesos adicional a lo antes mencionado. Es la necesidad de instalar 19 centros de justicia penal federal. Bueno, son ya sus argumentos,
pero querían, no sé, al final sí les fue bien, les aprobaron un presupuesto muy elevado, el de 72 mil millones, 72 mil, aquí le doy el número correcto, 72.429 millones. Eso es lo que el Poder Judicial quiso y eso se lo dieron, y aún así, miren en lo que lo gastan. La Suprema Corte de Justicia, ministros de la Corte, opulencia a cuenta del erario. La Suprema Corte de Justicia, ahí está, a ver, llega a su 186 aniversario. Esto fue, para decirle el dato, fíjese desde cuándo viene todo esto. Ya viene de tiempo atrás. Como uno de los tribunales superiores más caros del mundo. Tan solo el sueldo, las prestaciones y compensaciones de los 11 ministros rebasan los 32 millones de pesos anuales, mientras sus comidas han costado 9 millones de pesos entre 2009 y 2011. En ese mismo periodo, los funcionarios de la Suprema Corte han gastado 159 millones en seguros médicos, 116 millones en viáticos y pasajes, 54 millones en compra de vehículos y gasolina, 5 millones en servicios de telefonía celular. Según el ministro Cosío Díaz, la discusión de los sueldos y prestaciones en la Corte está superada. No obstante, actas oficiales revelan las licencias que los ministros se dan para derrochar el dinero público. Y esto lo dijo el ministro, ya ahora en retiro, Cosío, que por cierto, y ese es otro tema que no encontré por ningún lado, cuánto gastamos en los ministros en retiro, porque esos siguen cobrando de manera constante y sonante. Es decir, le siguen manteniendo su sueldo al 100%, como en el caso de Cosío Villegas. Y estos son los gastos millonarios en seguros médicos. Pero no es todo. Los viáticos, opacidad garantizada. Cada traslado, cada salida, también se utiliza para vehículos, telefonía celular de la más cara, hasta en vestuario para decanes. En esto se ocupan tantos billetes. Respecto al tema que se ha mencionado, le decía que Mario Delgado sacó este spot. Se me hace tibio, de veras. Para como están las cosas, se me hace poco. ¿Por qué la reforma a la ley eléctrica? Porque tenemos que garantizar que no aumente, como antes sucedía, el precio de la luz. ¿Por qué aumentaba el precio de la luz? Porque las empresas que vendían la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad hacían su agosto, vendían la energía eléctrica a precios elevadísimos, se les tenía que entregar subsidios y se le cobraba más, proporcionalmente hablando, a un consumidor normal de un hogar que a una empresa. Pagaban más los ciudadanos, las personas, las familias, que los negocios, que las corporaciones comerciales, económicas, financieras. Entonces, se oponen a los cambios, que además no significan quitarles la oportunidad de hacer negocios legítimos y legales, con ganancias razonables. Bueno, eso es lo que dice este documental que saca Mario Delgado. ¿Por qué la justicia es cara en México? No solo son los sueldos de ministros, también la burocracia y prestaciones. Tienen prestaciones extraordinarias, En México, contrario a otros países, se destina mucho más dinero al Poder Judicial Federal que al local, pese a que más del 80% de asuntos competen a jueces de los estados. Es interesante abordar este tema porque los gastos van, y aparte de que se han documentado casos relacionados con pues meter a los familiares, que se llama, es un delito desde hace mucho tiempo, pero nadie le hace caso.
Los ministros ganan 600,000, no, ganaban 578,186 pesos. Igual andan ganando lo mismo, los empleados afines, familiares, es el nepotismo, el compadrazgo, todo a todo lo que da. Eso es lo que está, pues creo que están defendiendo, pero aparte de que ya lo tienen, no les interesa. En otros países es más barata la justicia, aquí es carísima, según estudios de especialistas. ¿Por qué? Pues bonos de riesgo sin riesgo. O sea que nada más toman una corte gorda y cara. O sea, estos personajes del Poder Judicial, que se recortaron en ese tiempo, 2018, 6,000 millones de pesos, es porque se los quitó la Cámara de Diputados, no porque ellos quisieran. Ahí está Luis María Aguilar, ex presidente de la Suprema Corte, que igual está como el propio Saldívar, Arturo Saldívar. Fíjese, de acuerdo con el proyecto de presupuesto, esto fue en 2019, de 65 mil millones, 356,000.7 millones de pesos para el próximo año, frente a 71,366,300,000 millones que se le aprobaron originalmente en 2018. Las reducciones los molestan. Aquí tiene cómo lo gastarían en los sueldos, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, cómo se van a ellos mismos a echar de cabeza. Por eso salen a defenderse en los medios de comunicación. Ahí tiene al ministro Cosío, que le preguntaron sobre el tema relacionado con la guardería ABC, y esto respondió. El presidente dice que se lo encargó a la Consejería Jurídica. Es decir, hay dos personajes, por lo menos, el presidente de México y Julio Scherer, que están detrás de estas notas, de los 6 apuntes que hace el día de hoy. Y ahí, me parece, si somos respetuosos de la inteligencia de ambos personajes, solamente podemos acusarlos de dolo, de no haber hecho su tarea, ni el presidente de México ni Julio Scherer, de haber hecho su tarea, porque yo tengo el documento ahora mismo aquí enfrente de mí y no da vueltas. Dice perfectamente, le voy a leer un párrafo, por ejemplo. En el caso específico de la guardería ABC, dice lo siguiente, y así lo leyó el presidente. Dice nota 1, de la nota que salió de la Consejería Jurídica: para beneficiar al gobierno de Felipe Calderón y de Margarita y de la familia de Margarita Zavala, José Ramón Cosío votó en contra del proyecto en el que se proponía declarar como responsables de violaciones graves de derechos a diversas autoridades del IMSS, del gobierno del Estado de Sonora y del Ayuntamiento de Hermosillo. Es decir, está usted señalado desde la Consejería Jurídica y desde el mismo presidente de México de haber beneficiado a Felipe Calderón y a Margarita Zavala al haberse opuesto que las víctimas, a su vez, obtuvieran justicia, las víctimas de la guardería ABC. Claro. ¿Cómo lo interpreta? No, digo, seamos también honestos. Esto nomás tiene dos lecturas. ¿Le torcieron los hechos para hacerlo a usted sentir mal, o qué fue lo que pasó ahí? No. A ver, el asunto es esto. Un asunto de esta naturaleza, como el de la guardería ABC, tomó varios días de discusión. No es así nada más, se presenta, no es un volado. Se presenta, se va construyendo toda una argumentación, se va construyendo una sesión, se van poniendo distintas posiciones. Esto no me recuerdo cuántas sesiones tomó, pero no fue una sola sesión, eso sí lo tengo clarísimo. Y a lo largo de ese conjunto de sesiones, pues se van tomando diversos elementos. A mí me parece que lo que subyacía ahí, insisto, era el problema de la subrogación de las guarderías. Era un momento en el que también se estaba discutiendo si era posible privatizar o no prisiones. A mí me parecía un tema esencial. Y una sentencia es una unidad. Creo que lo que el presidente extrae de cómo voté yo es una interpretación que el presidente hace de las razones por las que voté. Ministro, pero eso no me parece. Nomás es que a lo mejor para ustedes y para usted, señor ministro, y con mucho respeto, claro, toda esa discusión está ahí porque usted participó, pero para las víctimas, para los padres y madres de 49 niños, hay un voto. ¿Sí? Y nada más. El voto determinó ciertas cosas y se fue en un rumbo. Y luego, si usted lo suma, ministro, a otros votos, por ejemplo,
El voto en el caso Atenco, la interpretación inmediata, yo sé que hubo muchas discusiones y que estuvieron a lo mejor días discutiendo, pero era un voto, es un voto, y el voto así está. Es contundente como un artículo que yo escribo que dice sí, no y punto. O sea, cada quien en sus... sí, lo entiendo su punto. Bueno, no podía decir otra cosa. Es imposible negar cómo votó, cómo defendió y cómo defiende la oposición del PRIAN, lo que es la iniciativa ya preferente que fue votada como la reforma constitucional a la industria eléctrica. Quieren apropiarse de la Comisión Federal de Electricidad, ya no se va a poder. Primero se giran, porque lo dijo el presidente, primero ejerce todo su derecho como presidente de México, titular del Poder Ejecutivo, incluso puede llegar a esto, a lo que tanto se ha dicho, y creo que eso finalmente podría suceder, a menos que el Poder Legislativo intervenga. Decreto y renuncia, y los reorganizan, no hay de otra, es muy difícil. Menos se podría hacer cuando hay tantos millones, miles de millones de pesos de presupuesto anual para un poder judicial corrupto, caro e inoperante. Y no crea, hasta como que estos videos no quieren que los vea. Mejor mírelos, no nos sigan dando el atolito con el dedo. Están informados para iniciar el día. Amigas y amigos, nos vemos en la próxima, ¿les parece? Órale pues, sí, nos vemos.